Estamos de regreso, muchísimas gracias por acompañarnos. Arrancamos nuestra tercera conferencia en este panel de restauración de los ecosistemas. Me encantaría mandar los micrófonos y las cámaras con Ale, que nos va a presentar a nuestra siguiente ponente con un tema por demás interesante. Adelante, Ale. Muchísimas gracias. Estamos en el Colegio St. John's presenciando ya nuestra tercera ponencia y en este instante les voy a presentar a la doctora Evelia Rivera con la ponencia Cambio Climático, un huracán para el planeta. Me voy a permitir leer su semblanza. La doctora Evelia Rivera estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría y el doctorado en Política Marina en la Universidad de Delaware, con el área de concentración en Relaciones Internacionales. Sus áreas de especialidad son la política marina, legislación y manejo costero para el desarrollo sustentable, política y tratados internacionales en materia de océanos, políticas públicas para el ambiente y el cambio climático. La doctora tiene una gran trayectoria en la investigación y la docencia y ello la hace una especialista en este tema para poder darnos una charla el día de hoy. Bienvenida, doctora, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues como estaban ustedes escuchando en el título, el clima es justamente una de las situaciones más importantes que tenemos actualmente como reto en el planeta. Y el clima es una respuesta a un sistema complejo, es un sistema abierto, hay que entenderlo, es un sistema que tiene atmósfera, hidrosfera, criósfera, biosfera y litosfera, todo combinado y interactuando entre sí. Son sistemas compuestos de muchas fases, es un sistema que recibe un influjo directo del sol permanente, de energía solar. El clima es una serie de parámetros que se puede modificar en el estado del input o en la sensibilidad de los mecanismos de reacción de ese input. El clima en general se compone de elementos como la atmósfera, el océano, la nieve y el hielo, la tierra y la biosfera, que somos todos los organismos vivos. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Bueno, pues es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad del ser humano y altera la composición de la atmósfera mundial. Esto es, gracias al incremento de gases de efecto invernadero, altera la composición de la atmósfera y esto lleva a cambios en el clima global. El sol calienta la Tierra radiante mediante energía en forma de luz, y 1/3 de la energía radiada desde el Sol es reflejada al espacio. El restante lo toma la Tierra, quien lo refleja en forma de calor. La fracción de radiación luminosa reflejada al espacio se llama albedo, y este albedo o retorno de esta luz es diferente en los distintos materiales, por ejemplo en la nieve o en la hierba o en el asfalto o en las casas. Es totalmente diferente y esto genera un efecto donde tenemos que esta radiación admitida por océanos, la Tierra y absorbida por la atmósfera, incluye las nubes y que están radiándose, rerradiando la energía. Todo esto se llama un efecto invernadero y este efecto invernadero va a ser más grande conforme tengamos este albedo más grande. Cuando aumenta la concentración de los gases que generan el efecto invernadero, la atmósfera va a retener más calor y el resultado es el aumento de la temperatura promedio del mundo, esto es el calentamiento global y cambios particulares en el clima a raíz de estos fenómenos que se llaman cambio climático. Ahora, los aerosoles, hay aerosoles naturales como el polvo volcánico o los polvos resuspendidos, el que viene de parte de nosotros, que es el antropogénico de parte de la agricultura y la industria, y el efecto refrigerante neto, que son el albedo o este reflejo y el aumento de gotas pequeñas en nubes.
Estas nubes pueden ser limpias o pueden ser sucias por contaminación, y esta contaminación va a reflejar mucho más estos cambios y por eso se va a dar más el efecto invernadero del que les estoy hablando. En resumidas cuentas, el efecto invernadero entonces es un efecto de absorción de calor. El calentamiento global es un incremento en el promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre, y la variabilidad climática son variaciones en el estado promedio del clima en toda la escala temporal y espacial, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. ¿Cómo ocurre el cambio climático? Pues son cambios en la concentración de dióxido de carbono a lo largo del tiempo. Tenemos mediciones desde 1850 y esto ha demostrado que hay un incremento de 0.78 a 0.85 grados centígrados. Esto es muy grave porque este incremento está haciendo que la temperatura aumente y por lo tanto el calentamiento de los océanos aumente. ¿Por qué aumenta la concentración de gases? Por las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos nosotros y que está generándose cada vez más desde 1800, ahí tenemos desde 1870, 1970, 75, etcétera, hasta el año 2010 que tenemos aumentos en estos gases de efecto invernadero por energía, que es el 35%, agricultura y bosques, cambio de uso de suelo, que es el 24%, industria y desechos, que es el 21%, transporte, que es el 14%, y construcción, que es el 6%. Entonces, estos gases de efecto invernadero están afectando todo, pero una de las partes más importantes que afecta es la hidrósfera. La hidrósfera, que tenemos el 70% de la superficie oceánica en una delgada capa atmosférica. La hidrósfera, que está compuesta por toda el agua, los océanos, la absorción de luz y evaporación que emiten estos océanos, la capacidad calórica que está muy por encima de la Tierra, y todo esto en la hidrósfera hace que tengamos cambios importantes. La atmósfera y los océanos están térmicamente acoplados. La irradiación calienta la superficie terrestre rápidamente, pero en los océanos lentamente. Y esto, al calentar el agua, acumula más calor. Esto es, la capacidad calórica es de 50 veces mayor que la de la Tierra. Cuando la superficie oceánica se vuelve más cálida o menos que lo normal, tarda mucho en volver a su estado normal, precisamente por ese efecto buffer que tiene. A corto plazo amortigua los extremos atmosféricos, eso es muy bueno, pero tenemos entonces climas más duros en el continente y climas más suaves en la costa debido a esta característica de los océanos. Esta atmósfera que está térmicamente acoplada genera un aumento de efecto invernadero en la atmósfera caliente que calienta la superficie oceánica. La superficie oceánica envía calor al fondo mediante algo que es la subducción, y a corto plazo amortigua los extremos atmosféricos. A largo plazo, un océano calentado hasta el fondo puede crear un clima muy uniforme globalmente. Por ejemplo, en el Cretácico teníamos 28 grados en la superficie y 17 en el fondo. Hoy tenemos 18 grados en la superficie y 2 en el fondo. Esto es porque había mayor cantidad de CO2 que actualmente y porque teníamos una subducción más fuerte en los trópicos. Los océanos son grandes acumuladores de carbono. Hay 50 átomos de carbono en el océano por cada átomo de carbono en la atmósfera, y la mitad del flujo antropogénico de CO2 está siendo absorbido por los océanos. Por eso es tan importante esta situación que les estoy diciendo. El 65% del exceso de calor que gana anualmente la banda intertropical es enviada hacia los polos por vientos y el 35% por las corrientes oceánicas.
Las corrientes son movidas por vientos y por diferencia de densidades en la columna de agua. La presencia de continentes, la rotación de la Tierra y las inestabilidades del flujo también tienen un papel importante en estas corrientes. Las diferencias de densidad obedecen a las diferencias de salinidad y de temperatura, y las diferencias de temperatura derivan de la acción de los vientos y de diferencias en las tasas de evaporación y radiación solar y nubosidad. Las corrientes Ecuador-Polo llevan agua cálida miles de kilómetros hacia las regiones frías. Por ejemplo, está la corriente del Golfo de México que crea clima anormalmente suave en el norte de Europa. El agua superficial se vuelve densa cuando la evapotranspiración es intensa o cuando el enfriamiento es fuerte. En ciertos lugares cerca de los polos se vuelve más densa que la que tienen debajo y se hunde hasta el fondo con una convección, una corriente de convección. Esto aumenta el flujo de agua cálida hacia zonas más cercanas a los polos. Ahora, ¿qué evidencias del cambio climático tenemos? Pues desde 1850 el aumento de la temperatura a más de 0.74 grados centígrados. El aumento del nivel del mar del siglo XX por 17 centímetros en varias partes del mundo. Y el aumento de eventos climáticos extremos por el aumento de desastres. ¿Cómo se manifiesta? Con cambios de temperatura global, con cambios de precipitación global, con cambios en los océanos, con el derretimiento de glaciares y con eventos extremos. El aumento de la temperatura atmosférica, por ejemplo, genera disminución de la disponibilidad de agua en cuencas alimentarias por glaciares, alimentadas por glaciares en retracción y mayor duración y frecuencia de las estaciones secas. El aumento de la temperatura superficial del agua genera mortalidad de peces, disminución del contenido de oxígeno disuelto en pautas y mezclado y capacidad de autodepuración, mayor contenido de afloraciones de algas y reducción y redistribución de especies susceptibles a ser pescadas. Esto obviamente con las consecuencias de tener una menor cantidad de peces que pescar. El aumento del nivel del mar está en la salinización de acuíferos costeros, inundaciones, erosión de playas y aumento de refugiados climáticos. En los cambios en las pautas de precipitación están las variaciones de la disponibilidad del agua debido a los cambios de patrones de lluvia y a otros fenómenos similares, como la recarga de acuíferos y las inundaciones por lluvias extremas. La disminución del nivel de las aguas subterráneas continentales, el menor volumen de agua almacenada en reservorios por estacionalidad, esto es, se secan las aguadas y los arroyos temporales y hay afectación y pérdida de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. El aumento de la variabilidad interanual, hay mayor dificultad para controlar las crecidas de los ríos y para utilizar los reservorios durante la estación de crecidas. Hay cambios estacionales del flujo pluvial. Ustedes lo están viendo ahorita, ya no llueve como llovía antes. Llueve más concentrado o llueve en menor cantidad o llueve en temporadas más cortas. Hay eventos extremos, lluvias extremas con aumento de vulnerabilidad y riesgo de inundaciones de las poblaciones, olas de calor con aumento de problemas de salud por golpes de calor y deshidratación y vulnerabilidad a incendios. Hay aumento de la evapotranspiración por incremento de la temperatura del aire, mayor duración del periodo de secas, por lo tanto hay mayor uso de riego, del agua de riego. Hay un problema con las temporadas, los cultivos que son de temporada, que están dependiendo del agua de lluvia, menor disponibilidad de aguas para todos los usos, salinización de los recursos hídricos y disminución del nivel freático. Hay aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos. Con las crecidas aumenta la cantidad de agua y la integralidad de la infraestructura hidráulica, se acentúa la erosión y hay introducción de diversos contaminantes en los recursos hídricos. Las sequías afectan la disponibilidad del agua,
Los fenómenos del Niño afectan patrones y extremidades de las lluvias. Hay inundaciones, hay incremento de huracanes y ciclones tropicales y hay daño a la infraestructura productiva, de transporte, comunicaciones y privada. Los recursos hídricos generan mayor frecuencia de sequías, reducción de aguas superficiales, menor cantidad de agua potable y reducción de aguas subterráneas. Aquí les muestro un mapa de México con las regiones con más y menor disponibilidad de agua, y aquí vemos dónde están justamente las zonas con mayor peligro de sequías para el 2030. Esto es muy importante porque necesitamos generar una recarga de acuíferos aquí en la península de Yucatán. Los sistemas costeros y áreas de baja altitud, hay inundaciones y hundimientos y erosión costera, y esto va a incrementarse conforme crezca la población y el desarrollo económico y la urbanización hacia las costas. Hay sistemas costeros y áreas de baja altitud. En general, por ejemplo, Campeche tiene una ubicación de menos 10 metros con respecto al nivel del mar en sus zonas costeras, y hay inundaciones por elevación del nivel del mar. En los sistemas marinos, la redistribución global de las especies se da precisamente por la migración de las especies a aguas con temperaturas más adecuadas, reducción de la biodiversidad marítima, reducción de la productividad de las pesquerías y otros servicios ecosistémicos, y la riqueza de especies y el potencial de captura en pesca se incrementará en medidas y altas latitudes y decrecerá en los trópicos. En las áreas rurales tenemos cambios en áreas de cultivos, y obviamente también tenemos una necesidad de migrar a cultivos que tengan menor necesidad de agua. Hay escasez de esa agua y los sistemas de riego se tienen que mejorar para dotarlas del agua necesaria para que crezcan. Con esto se modifica el índice de seguridad alimentaria, y ahí tenemos una gráfica donde muestra México cómo tiene el índice general, está en 65.8 y el índice ajustado por cambio climático de 58.3. Esto es que nuestra seguridad alimentaria está en riesgo precisamente por el agua. Hay pérdida de cosechas por inundaciones y pérdida por enfermedades y plagas en cultivos más pobres. Hay destrucción por sequías y aumento de enfermedades por plagas en los bosques. Hay aumento de incendios forestales por las épocas de secas más largas, y hay destrucción por inundaciones y el impacto de huracanes. La energía, las hidroeléctricas se ven afectadas, y esto genera un problema de flujo de energía para todos nosotros. En la salud hay mayor frecuencia de enfermedades relacionadas con el agua, sobre todo estomacales, y hay una gran mortalidad por estos climas, por deshidrataciones. Hay una mortalidad más alta por enfermedades infecciosas, y las adaptaciones al cambio climático, hay que implementar programas de uso eficiente en las regiones en que disminuirá la disponibilidad del agua, construir nuevos reservorios de almacenamiento de agua, hacer uso de fuentes de agua alternativos, minimizar las pérdidas de las redes de abastecimiento urbanas y de los sistemas de riego. Hay que hacer captación de agua de lluvia, reutilización controlada del agua, implantación de planes de salubridad hídrica, examinar periódicamente las plantas de agua potable. La desalinización del agua del mar es una opción, aunque es cara. Usos del agua de desecho con caudales irregulares. La gestión integrada del agua con enfoques de cambio climático. Consideraciones en cuencas transfronterizas. El adecuado manejo de los conflictos del agua y la prevención de situaciones extremas. Y hay que fomentar la cultura y valorización del agua, mejorar la articulación interinstitucional de las entidades gubernamentales, búsqueda de financiamiento para la adaptación al cambio climático y focalizar las poblaciones de mayor vulnerabilidad al cambio climático.
Todo esto es muy importante precisamente para poder adaptarnos al cambio climático en los recursos hídricos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Y bueno, tenemos al público que tiene algunas preguntas. Les vamos a dar la palabra. La primera pregunta es... Muy buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber cuáles son los beneficios que nos proporcionan los huracanes. Gracias. Bueno, un huracán genera un reabastecimiento de los freáticos. La cantidad de lluvia que trae es muy buena, sobre todo para zonas como la península de Yucatán, que tenemos el abasto de agua subterránea. Entonces, todas estas lluvias percolan, se van al acuífero y de allí están generando una buena situación, vamos a decir, para recarga de las aguas subterráneas. Eso es un efecto positivo que da al recurso hídrico, por lo menos. Tenemos una segunda pregunta de nuestro público. ¿Podemos, por favor, realizarla? Doctora, le tengo una pregunta. ¿Qué acciones puedo emprender para frenar el cambio climático? Hay algo que se llama huella de carbono, y mi huella de carbono se da justamente por lo que yo consumo, por lo que yo hago y por lo que yo tiro o desecho. Entonces, evitando eso y reciclando, consumiendo localmente, como dije, se disminuye mucho esa huella de carbono. Esa huella de carbono es la que está afectando a todo. Y, por ejemplo, si yo estoy consumiendo unos aguacates que vienen de Chile, eso significa que yo estoy incrementando la huella de carbono porque fue el transporte desde Chile, además de la producción en Chile, y eso hace que yo esté aumentando esa huella de carbono. En cambio, si consumo aguacates que están cultivados en el lugar donde yo vivo, pues obviamente mi huella de carbono es muchísimo más pequeñita. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, contribuir desde nuestra conducta a disminuir la huella de carbono que cada uno de nosotros tiene o puede imprimirle al planeta para que no haya estos problemas. Cada uno de nosotros emite CO2 y entonces estas emisiones de CO2 tienen que disminuir conforme a nuestro estilo de vida. Tenemos algunas preguntas de nuestros amigos de las redes sociales. La primera pregunta es: ¿existe un documental en donde la voz de Julia Roberts es la voz de la Madre Tierra y dice que ella no nos necesita, puede existir sin nosotros, pero nosotros sí la necesitamos a ella? ¿Cómo podemos coexistir con ella? Bueno, el respeto a la naturaleza es muy importante y debemos de empezar por el respeto a las cosas que tenemos en casa, el respeto al agua. El agua viene a nosotros y es un recurso finito. Todo mundo piensa que es un recurso renovable porque así nos lo enseñaron en la escuela. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que es un recurso finito y que el tener el enorme privilegio de contar con agua en nuestras casas es un privilegio que no podemos dar nada más por sentado. No es porque yo la pague y entonces yo puedo hacer lo que quiera con ella. Es tener el cuidado de que no se gaste más allá de lo necesario para nosotros. Ese consumo de agua es muy importante. El otro es el aire. El aire es también muy importante, entonces no hay que quemar basura. La basura se puede manejar gracias a los recolectores de basura y a las compañías que se dedican o al propio municipio que se hace cargo de ella, pero no hay que quemarla. Entonces, el agua y el aire son dos de los recursos más importantes que tenemos que convivir y que respetar. Lo otro son todos los vegetales, todos los árboles, toda la vegetación que nos rodea son
fuentes de captura de carbono y los almacenan en sus troncos, en sus raíces, y estos no hay que cuidarlos, hay que promoverlos, hay que sembrar más, justamente para que se absorba más la cantidad de CO2 que se está emitiendo a la atmósfera. Yo creo que con esto, con respeto a nosotros mismos, con respeto a lo que consumimos y desechamos, con respeto a lo que desperdiciamos, no hay que ser desperdiciados, hay que pensar justamente en que cada cosa desperdiciada es una fuente de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Esto puede ser plásticos, puede ser madera, que se pudre, puede ser comida, etcétera. Entonces, el respeto es muy importante, y el respeto empieza justamente en la casa. Cómo nosotros aprendemos a respetar todo lo que nos rodea como la madre tierra que es justamente, y cómo nosotros podemos cuidarla con pequeñas acciones y no traspasando los límites que ella misma tiene. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en redes sociales siguiendo estas transmisiones. Doctora, muchísimas gracias por sus amables respuestas. Estamos muy agradecidos con toda la información que nos ha proporcionado. El cambio climático, frenarlo es responsabilidad de todos, no solo de las nuevas generaciones. Todos podemos hacer algo el día de hoy. Somos la última generación que puede hacer algo. Y los invitamos a que nos acompañen en la última conferencia de este día, que es el balance del agua con el doctor Jorge Pereira. No se la pierdan.